5, 4, 3, 2, 1, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia de Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy tengo a una gran amiga de la vida que recientemente también se volvió clienta y que, bueno, gracias a eso he estado un poquito más cercana a ella, la he estado viendo como desde diferentes facetas y me parece súper relevante su labor como jefa, como mujer, como empresaria. Nada, me parece un gran ejemplo a seguir y por eso invité hoy a Katria Oviedo. ¿Cómo estás, Kat? Muy bien, Luga, muchas gracias y contenta de estar aquí contigo. Ay, qué bueno, gracias por tu tiempo. Creo que hay un chorro que nos puedes compartir y que puedes sumar. Justamente les comparto a todos los que nos escuchan. Antes de entrar a escena, platicamos, Katria y yo, como por dónde llevar el tema, porque creo yo que se puede ver desde muchas diferentes aristas. Pero bueno, vamos a hablar esencialmente, voy a decir, de emprendimiento, del reto que implica hacer esto. Creo que emprender se puede ver de muchas maneras y ahorita podremos ir explorando diferentes opciones. Yo creo que emprender podríamos ponernos desde tan cursis como decir que algo va a emprender vuelo y va a tomar camino, como hacer un emprendimiento de inicio, ¿no? Como esta parte que requiere mucha gente siente que seguridad enorme o un conocimiento enorme antes de hacerlo. Y creo yo, Catre y yo creo yo que somos de atrevidonas y atrabancadonas, ¿no? De pronto descubrimos en el camino ambas como emprendedoras esta parte de nunca estás tan listo tipo para nada, ¿no? Pero de alguna manera vas encontrando la manera en el camino, resuelves a partir de en donde, ¿no? Nos equivocamos. Kat, que ahorita nos va a platicar de su proyecto, yo la he escuchado frente a su gente decir, no me importa en lo absoluto que me digan me equivoqué siempre y cuando avisen que se equivocan y lo podamos corregir. Es decir, creo yo que esta parte de seguridad, certeza y perfeccionismo antes de avanzar me parece tipo inalcanzable. Entonces, creo yo que desde ese lado y muchas aristas que tienen que ver también con la mujer en el mundo laboral, con ser líder, creo que Katria nos puede contar mucho. Entonces, no sé, Kat, por dónde quieras empezar, si por el proyecto actual, un poco de dónde viene, te escuchamos. Sí, o sea, vamos a hablar de emprendimiento hacia una empresa, porque también Ujú, coincido contigo, ¿no? Puede ser emprender un viaje, emprender una aventura, ujú. la parte de emprender como verbo, llámese iniciar algo, Sí, puede ser muy amplio, pero en el sí, tema de querer iniciar un negocio, ahí es donde yo puedo contar un poquito más. maravilloso. Bueno, yo soy licenciada en innovación empresarial y tengo una maestría en innovación empresarial también. Ok, Y toda mi carrera me he dedicado a hacer empresas ok. desde diferentes trincheras, incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión. Yo misma, ahorita la empresa que lidero es la segunda que arranqué. Entonces me ha tocado estar desde diferentes trincheras en el arranque de una empresa, desde la idea hasta las ventas. Y Ujú, creo que es mi área de expertise de poder arrancar un proyecto cuando en realidad no hay nada, cuando hay un boceto, cuando hay ideas. Y también tengo 13 años dando clases en temas de emprendimiento. ujú, Y la verdad es que si algo he aprendido en estos años es que no hay momento perfecto, ¿no? O sea, oye, ¿cuándo es el momento perfecto para emprender? Esto que tú decías, ¿no? En qué momento sé que estoy preparado, que estoy listo y este síndrome este síndrome impostor que puede jugarnos a todos y decir todavía no es el momento. Y hay gente que tiene un proyecto guardado por años, ¿no? ujú, Y tengo una idea ahí, pero está guardada por años y que por alguna razón no se atreve a dar el paso. ujú, Lo que sí creo es que se puede planear. ujú, Para mí, emprender es como tener un hijo, y no soy ujú, mamá, ujú. pero yo creo que no es lo mismo así de, oh, wow, estoy embarazada, Claro, no lo había planeado, sí, ¿no? sí. A estamos planeando tener un bebé, ¿no? O sea, Ujú, creo que es diferente la llegada de, este, de esos bebés. Pues así es claro, emprender. Creo que uno puede prepararse y cuando digo prepararse es financieramente hablando y ujú, en qué momento de tu vida estás. ujú, Porque si, por ejemplo, eres una mamá con un bebé recién nacido, quizá no sea el mejor momento para emprender, ujú, porque ya traes un emprendimiento que es un bebé que te está ujú. drenando mucha energía, ¿no? Claro. Entonces, como que el timing es importante en qué momento de tu vida estás, anímicamente, ¿no? También Ujú, necesitas estar fuerte, ¿no? Porque, ujú, porque el emprendimiento requiere mucha energía. ujú,
Y el otro tema financieramente hablando, ¿no? O sea, hacer tu Excel, hacer tus costos, cuáles son esos gastos que sí o sí necesitas tú para sobrevivir, para poder pagar, si tienes deudas, liquidarlas, para que entonces el emprendimiento pues va a tener una inversión inicial Ujú, y puedas también recurrir a eso. Yo le digo a claro. gente, y eso lo puedes planear, ¿no? Y puedes decir, bueno, voy a ahorrar los 3 años y en 3 años ya lo hago. Y eso hace que también se sientan más seguros y con esta como red de seguridad, si estás trabajando, en qué momento dejar tu trabajo, o sea, como en esa parte de hacerlo un poco más soft, el Ujú, landing a emprender, porque una vez que ya estás emprendiendo, todo se vuelve una montaña rusa, ¿no? O sea, entras claro. a un mundo de incertidumbre total Ujú, y entre más factores puedas tener, digamos, de alguna manera controlados, ujú, ujú. te va a ayudar a poderte enfocar en el emprendimiento. Claro, sí, porque esto que dices es fundamental. Si bien nunca estás del todo listo para, hay momentos raquete imprudentes, ¿no? O sea, es como un poquito sopesar esa parte. Y algo que yo insisto mucho cuando hay un tema de plan de vida que puede ser, por ejemplo, decisiones importantes, ¿no? Como renunciar, emprender, divorciarse, yo qué sé, cambiarse de casa o hacer un enganche para una hipoteca y tal de una casa y todas estas cosas que son como muy a largo plazo y que son bastante determinantes en el curso que toma la vida de un lado o al otro, es como una decisión valiente, no tiene por qué ser una decisión imprudente ni impulsiva, ¿no? No es de lo agarro ahorita y somos hombres o payasos y bye, sino lo agarro ahorita, me comprometo y lo voy a iniciar en un año cuando ya haya tenido este ahorro o cuando ya me haya asesorado de estos, yo qué sé, abogados, lo que sea, que te aseguren de, como dices, dentro de la medida de lo posible que eso quepa. Porque sí o sí, ahorita que decías esta parte de anímicamente, pues este montaña rusa que ya va a ser el emprendimiento va a traer una montaña rusa per se. Entonces es como, ¿qué puedo hacer? Porque aparte continuamente me va a requerir reabastecer mi parte psicológica, física, emocional, mi red de apoyo, porque pues te vuelve, o sea, de pronto es como, yo emprendí o mi negocio me esclavizó, ¿no? También como que estás todo el día metido en eso, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Sí, o sea, el tema del emprendimiento y de esto de que vas a ser dueño de tu tiempo y vas a tener más espacio y demás, en realidad es el deber ser. Ujú, Pero ahí hay todo un tema administrativo y entraríamos en otra materia, pero mi consejo sería sí buscar asesoría, alguien que los acompañe y que los asesore para poder tener un business plan, para poder tener una buena gestión, o sea, para que toda la parte administrativa esté ordenada y entonces en algún momento puedas ser empresario y ujú, dejes de ser autoempleado, ¿no? Que es a ujú, lo que muchos emprendedores caen, se vuelven autoempleados y si yo no estoy, no hay negocio ujú, y el negocio depende 100% de mí y entonces terminas, pues sí, siendo esclavo de ujú. tu negocio porque ya, ahora sí, literalmente no tienes ni 5 minutos libres. Total. Por el otro lado, también algo que yo, o sea, yo venía del tema de innovación, ¿no? Entonces todos los negocios que pensáramos tenían que ser disruptivos, con esta capacidad de escalar, que se pudieran replicar, o sea, que pensáramos en grande. Ujú, Y yo tenía la dificultad cuando alguien llegaba conmigo y me decía, pues sí, pero yo tengo un negocio chiquitito y así quiero quedármelo, ¿no? Eh, Hoy la verdad es que emprender es una decisión de vida. ujú, Nadie te puede decir si está bien o está mal, ujú, porque al final es tu vida y tú eres el que le va a dedicar 24/7 a eso. Y ujú, si para ti está ok, entonces está bien. No tienes que ser como este gran corporativo o esta gran empresa o querer aspirar a ser esa gran empresa. Si para ti tener 3 empleados, algo bastante controlado, con una facturación ya a tope, está bien, o sea, es correcto, porque al ujú, final es una decisión de vida. Y yo eso también decirles, porque creo que muchas veces, no solo en el emprendimiento, ¿no? Te haces de asesores o preguntas, ¿no? Y qué opinas, y entonces te llenas de todo este ruido externo que te confundes y a lo mejor puedes perder un poquito la perspectiva. ¿Estaré haciendo bien? ¿Estaré haciendo mal? ¿Estaré siendo mediocre? ¿Me estoy conformando? Y esto tiene que ver con tu plan de vida. claro. ¿No? O sea, si tú cómo te visualizas, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú sueñas, esto está alineado con tu plan de vida. Y si la respuesta es sí, entonces no hay negocio ni bueno ni malo, simplemente es el negocio que va de acuerdo a tu estilo de vida, porque el emprendedor sí está 24/7 y acá también me atrevo a decir que es como un hijo, ya nunca.
descansas mentalmente. O sea, Ujú, aun cuando estés desconectado en tu tiempo libre, estás pensando en el negocio, ¿no? Estás pensando a lo mejor en retrospectiva, en analizar algo o con algún pendiente o en qué puedes hacer para mejorar. O sea, ya ese espacio en tu cabeza nunca más deja de estar vacío, siempre está ahí ocupado. Y esa es en la parte en la que hay que trabajar, ujú, porque como emprendedor necesitas poder tener espacio y perspectiva, porque es muy fácil caer en la famosa carrera del ratón, ¿no? O sea, ujú. a mí me ha pasado muchísimas veces, o más bien diría la mayor parte del tiempo estoy ahí, y lograrme salir de la operación y ver las cosas con distancia, con perspectiva, con estrategia, ser fría, ser objetiva, es muy complejo. Claro, sí, y ahí es cuando los asesores o esta mirada, ¿no? Como un poquito externa te puede ayudar a tener una perspectiva, como dices, mayor, porque a final de cuentas, pues, muchísimas cosas son puntos ciegos de nosotros mismos, ¿no? Psicológicamente hay cosas como, ¿a poco tú me ves así? Yo os diría que soy totalmente lo contrario, es como, no, yo te veo diferente y así con un negocio en el que además, pues hay expectativas, hay presiones, hay de pronto misión de vida, de pronto hay mucho este concepto que a mí me llega mucho a terapia, como en esta tal vez culpa o búsqueda de el propósito de vida y entonces muchas veces se atribuye que el propósito de vida está en la empresa y entonces empieza a ser más, entonces son los resultados lo que me van a dar propósito y entonces pierdo de vista mi propósito que tiene más que ver tal vez con la visión de la compañía, la misión. Y creo yo que, a ver, buenas ideas, buenas opciones, ¿no? Desde chelas con amigos que se te ocurren bobadas hasta estás viendo una película, estaría bueno tal, de eso a tener la pasión, disciplina, resiliencia para sostener un proyecto, creo yo que estaría interesante, no sé cómo veas, si nos pudieras platicar en esta educación que tienes tú de base de innovación en negocios, es cómo puedes hacer para tal vez de las ideas creativas que yo creo que surgen en la mente de todos de vez en cuando, ¿no? Cómo aprender a cachar tal vez si tiene potencial y ya tal vez ver qué filtros podrían ayudar a que lo tuviera, como para que tampoco sea estaría padre, porque sí, estarían padres muchas cosas, pero de verdad le vas a dedicar lo que implica, ¿no? Sí, hay el sniff test. Una idea, otra vez, yo no creo que haya ideas buenas o malas porque se vende todo, ¿no? Se venden estrellas, se Sí, vende, sí, sí, se venden cosas muy este, raras. sí, ¿no? O sea, se vende todo. Heces fecales, se vende todo. Sí, sí, sí. Pero preguntarte si tú tienes, o sea, si tu conocimiento o el de tus socios está relacionado con la materia. Si yo quiero hacer dermocosméticos, por ejemplo, ¿qué tengo yo relacionado con el tema de los cosméticos? Si yo no sé nada de cosméticos, ahí ya nazco con una debilidad en Mm, lugar de una fortaleza. Pero si mi socia es química, farmacéutica o ella tiene muchísima trayectoria trabajando en el tema de cosméticos, pues entonces hace sentido. Entonces, mm, preguntarte eso, o sea, ¿tu expertise o el de tus socios hace sentido con la industria en la que quieres entrar? mm, Sí, qué tan saturado está el mercado, ¿no? O sea, qué mm, tanta competencia hay. Eh, y tres, si te ves haciendo esto por 20 años, mm, ¿no? O sea, creo que también es eso. Y la otra es que hay viabilidad de mercado, viabilidad técnica y viabilidad financiera. De mercado es que alguien esté dispuesto a pagarlo. mm, Técnica es que se pueda hacer, o sea, que mm, técnicamente si tú me dices quiero hacer un cohete que vuele con agua, técnicamente se puede, legalmente se puede. mm, Y ya financieramente, pues es hacer un análisis para ver que los números hagan sentido, y que realmente esto pueda ser un negocio, ¿no? No mm, que a veces haciendo el análisis financiero te das cuenta de que los números no se ven muy bien o mm, que necesitas un volumen muy alto o que necesitas reducir costos que parece que no son sencillos de reducir y eso ya te da ciertas alertas o para que cambies el modelo de negocio, mm, pero hacer ese análisis que es donde les digo que tengan acompañamiento para pensarlo, porque el 98% de las empresas cierran menos de 2 años mm, y es por falta de liquidez. mm, Y la falta de liquidez es por una mala administración de cuál era ese capital inicial, ¿no? Somos muy optimistas, ¿no? O sea, creemos que vamos a vender mucho más rápido de lo que realmente logramos, que se va a llenar el local, que la mercancía se va a mover más rápido. Entonces, tendemos a ser optimistas y ahí es donde el tiempo nos puede jugar. Y yo siempre digo, levantar capital o el tema de emprender es como un videojuego.
tú naces con cierto número de vidas, ¿no? O sea, Ujú, tienes 5 vidas, ¿no? Y entonces tú también naces con cierto capital. Bueno, yo tengo 600,000 pesos que me dan para 6 meses de vida o 8 meses de vida. Igual que en el videojuego, ¿no? 5 vidas. Vas jugando. Si juegas bien, vas obteniendo herramientas, vas obteniendo incluso más vidas, ¿no? ujú, Porque ujú, entonces encontraste el honguito y ya en lugar de 5 ahora tienes 6 vidas. Pero si juegas mal, te vas muriendo y entonces ya de repente ya nada más te queda una vida y de repente ya nada más te queda un mes de flujo de efectivo. ujú, Y literal, si se te acaba el dinero, te mueres. ujú, Ese estrés, esa adrenalina es a la que también, pues mucha gente le huye, ¿no? O ujú, sea, mucha gente le huye porque los resultados, son directamente proporcionales a tu desempeño y a tu ejecución. ujú, Y ahí es donde puede ser complejo y muchos dicen, pues prefiero tener mi quincena segura a este tema de incertidumbre. Y ese nivel de ansiedad y ese nivel de presión y ese estrés es el que requiere un acompañamiento ujú, terapéutico, ujú. porque si no, porque también la tasa de emprendedores con depresión e intentos de suicidio es altísima. Ah, wow. Ok. O sea, en los emprendedores hay tasas altas de depresión, de divorcio, de intentos de Ansiedad, suicidio, seguro también. de Ujú, ansiedad, y recientemente se viene mucho hablando de la salud mental de los emprendedores, ¿no? claro. Digo, tenemos casos como el de Steve Jobs, etcétera, ¿no? Que si son Este, nuestro referente, está bien canijo. Exacto, ¿no? Y no hay esos referentes, no hay esos referentes que te digan, tiene una vida que pareciera equilibrada, feliz y al mismo tiempo también es un empresario exitoso. Te hablan más bien como de estas cosas muy excéntricas, locos, maniáticos, incluso, Sí, ¿no? sí, Como un sí. Elon Musk, Ujú, y relacionados con un tema de éxito. sí, Entonces, creo que también son esquemas que hoy en día no son fáciles. sí. Oye, te iba a preguntar una cosa. Ahorita que estabas diciendo, ¿no? Como esta parte de tengo una base, ¿no? Que hace, voy a decir, lógico que yo pueda emprender en esto, ya sea por mi experiencia o por lo que estudié o tal, y o de mi socio, ¿no? Tal vez a mí soy una fanática de los productos, nada más de ponérmelos, y voy a ser muy buena comercial, muy buena vendedora, pero tengo la base técnica de otro lado, o tal vez es importar y no necesito base técnica, solamente la parte comercial, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo yo que a mí me parece impresionante, te metes en el mundo de lo que sea, voy a decir mundos recientes que he tocado. El mundo del pádel, el mundo de los coches antiguos, el mundo del hiking, el mundo, no, por amigos, por lo que sea y tal, y de repente dices, tipo un mundo, o sea, un planeta del cual yo no era consciente porque cuando no me llamaba la atención, yo no prestaba atención, pero de pronto descubro que hay todos mundos de esto, ¿no? Miles de marcas, miles de opciones, mercados y tal, muy de nicho, ¿no? Y muy específicos para ese producto, para esa actividad, pero hay un mundo. Yo creo que cuando comparamos nuestro conocimiento y nuestra capacidad con el mundo que existe como referencia de esa materia, ahí es cuando caemos un poco en síndrome del impostor. A nivel conocimiento, sin embargo, sé que hay una parte totalmente psicológica. Entonces, hace un rato decías, caer en tema de síndrome del impostor. Eso es un tema que me han pedido y puede estar interesante tratarlo contigo, que es esta sensación, para quienes nunca han escuchado el concepto, de que soy un impostor, de que tengo que cuidarme para que la gente no se vaya a dar cuenta que no sé tanto como ellos creen que debo de saber o que no soy tan bueno como ellos creen. Y todo esto va generando que deprecies tus productos, que vendas inseguramente, que tengas lentitud en tomar decisiones, porque entonces, como no soy el más experto, entonces tal. Sin embargo, esta parte de si soy el más experto me parece un hoyo negro en el que podemos caer fácilmente. Si de cosas tan chiquitas como las que te acabo de decir hay todo un mundo, ahora pensar en mercados justo más amplios, más complejos y tal, el mundo es mucho más grande. Entonces, ¿cuándo voy a tener la suficiente información para tomar todas las decisiones o para sentirme segura con todo? Nunca, pero pues, el síndrome del impostor ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has vivido? Sé que trabajas también de la mano a veces mucho networking con otros emprendedores. ¿Cómo ves este tema? Sí, o sea, como dicen, ¿no? Entre más sé, solo sé que no sé nada. Sí, eso pasa. A mí me pasó cuando entré a la universidad. Yo ya traía una idea de emprendimiento y cuando entré a la universidad dije, no, bueno, yo no sé nada de emprendimiento, entonces pausé todo. Dije, y hasta que salga de la universidad y sales de la universidad y la maestría y así, y te das cuenta de que no.
yo me dedico al tema de las autopartes y de autopartes no sé nada, Ujú. nada. O Ya lo hoy que hoy sí. Hoy lo que sé es muy, muy poquito. Claro. Mi expertise está en creación de empresas de base tecnológica, ¿no? Donde hay una oferta y una demanda y el principio, sin importar la industria, es el mismo. Siempre hay un alguien que necesita algo y hay Mm, un alguien que tiene ese algo, ¿no? Entonces, conectar las partes. Y te puedes rodear de expertos o contratas gente, ¿no? Que sepa, como en mi caso, que tengo un equipo que sabe de temas de autopartes, como mi socio, que él es el científico de datos y el mm, arquitecto de software, entonces ahí haces la mancuerna. eh, y eso, ¿no? O sea, la parte de hacer equipo es muy importante, equipo que te complemente. Pero en el tema del síndrome del impostor, a mí, o sea toda mi vida he sufrido con este tema y cuando yo me vuelvo directora general, yo decía, bueno, ¿y qué es ser directora general? O sea, ¿cómo se comporta un director general, ¿no? Y cómo sé que estoy lista para ser directora general, ¿no? Y entonces entre que sí, leía mucho, ¿no? Y me puse a leer diferentes libros, pero como que no encontraba la respuesta. Hablaba con otros colegas y tampoco como que encontraba ahí la respuesta. Y yo siempre buscaba estos mentores donde yo le decía, bueno, mira, esta es la estrategia que yo tengo, ¿no? Y entonces me ujú, decían, ah, pues está muy bien, ¿no? Y entonces como que yo validaba y decía, bueno, pues entonces lo que se me ocurre no está tan mal, o sea, no estoy ujú, tan tonta y ujú, parece que lo que se me ocurre, hace sentido. Pero siempre como que hacía este ejercicio, ¿no? De yo hacer y luego ir a validar con un sí. tercero que considero yo experto en el tema para poder revisar que lo que yo estaba planteando era correcto. Ya ahora confío mucho más en mí y en mi instinto y sigo haciendo este double check, pero ya como una confirmación o como una reafirmación de, ah, mira, sí, o sea, O de sí, alguna decisión tal vez un poco más atrevida, pero ya en el día a día a base de confirmar, que no me parece tampoco nada descabellado. Oye, estoy novateando en algo, confirmo con alguien que le sabe un poco más, al principio inseguro, creo que el punto es no quedarte con esa muleta eternamente de necesito esa validación, ¿no? sí. Y creo que lo más complicado, bueno, hay un libro que se llama Extreme Ownership, ¿Vale? que además lo narra un ex Navy de la Marina de Estados Ujú, Unidos. Y este libro te dice todo, 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 todo es tu responsabilidad, ¿no? ujú, Y eso es ser el CEO de una empresa, tanto lo bueno como lo malo. Si tus inversionistas no te entienden, es tu responsabilidad. Si tienes un conflicto con tus proveedores, es tu responsabilidad. O sea, todo lo que pasa en la organización es tu responsabilidad. Y claro, él lo habla en la parte extrema donde pues puede morir alguien, ¿no? Por no ujú, tomar una buena decisión, porque no se comunicó bien, porque los intereses no estaban alineados en el presupuesto, etcétera. Y eso es de las cosas creo que más difíciles de ser emprendedor, porque pues los seres humanos tendemos a ser víctimas, ¿no? Víctimas de mi niñez, de mi pareja, de mi jefe, de la vida, del gobierno, de quien ujú, sea. ujú, Y ser un buen director y es asumir que todo es tu responsabilidad. ujú. Incluso si no te diste cuenta, pues es tu responsabilidad No por no haberte haberte dado dado cuenta. cuenta. Claro. Y es muy duro, o sea, es Mm, muy, muy duro porque no tienes a nadie a quien decirle, pero tú no, ¿no? Eh, También obviamente en la parte positiva, cuando ves que no había nada y hoy hay algo y dices, "Puta, yo también soy el responsable de haber construido esto", también es mm, muy satisfactorio, o sea, muy, claro. muy satisfactorio. Se contrapone, ¿no? O sea, Mm, yo incluso en los días más difíciles de ser emprendedora, donde a veces digo, ya, o sea, no puedo más, estoy cansada, estoy ya cansada. Yo me imagino estando en un corporativo mm. y entonces inmediatamente se me quita, ¿no? O sea, Ay, digo, qué no, chingón. yo nunca voy a estar en un corporativo Mm, mm, mm. porque ahí sería como, no sé, como meter a un águila en una jaula, ¿no? Claro. Sería inmensamente infeliz por mi personalidad, porque yo soy creativa, porque me gusta tener libertad, porque me gusta tener autonomía. Y entonces, si lo tengo que volver a hacer 10 veces, lo volveré a hacer 10 veces, porque no me veo ahí. Claro. Y Como, eso tiene que ver más con tu estilo que con un propósito, ¿no? Porque yo puedo hablar el propósito hoy de Jets, ¿no? Y es muy claro el propósito que tenemos en Jets, pero antes era otra empresa. Y esto de mimetizarte con tu emprendimiento es también algo muy típico, ujú, ¿no? Te fusionas tanto con la empresa que ujú, entonces
¿Qué pasa si mañana ya no existe Jets? Entonces ya no existe Catria. Por Ujú, supuesto que existe Catria, ¿no? ujú, Pero es difícil y es donde mucha depresión recae en los emprendedores cuando por alguna razón las empresas fracasan. La tasa de éxito es muy, muy baja. ujú, Y eso no quiere decir que si estuviste con una empresa 5 años y cerró, eres un fracasado, ¿no? Simplemente hay condiciones, hay muchas razones por las cuales una empresa puede cerrar, pero como separarte y entender que no eres la empresa, sino ujú, que eres tú por tu talento, por tu conocimiento y tú como persona, ujú, yo creo que es de las cosas que a mí más trabajo me costó entender y que apenas lo entendí este año, ¿eh? ujú. Y entonces cuando mis alumnos me dicen, ¿y cómo llegaste a eso? No, pues 18 años de terapia, muchos libros. Exacto. No fue un Unas chelas resultado. los fines y... No fue un resultado, puntual, creo que Claro, es el cúmulo de muchas cosas, pero sí, entonces es, hazte consciente de que tú amas la adrenalina, de que tú amas el proceso creativo y que no eres víctima y sí, que sí, sí. aún en las circunstancias complejas y que aún en las circunstancias muy difíciles y cuando quieras tirar la toalla, estás ahí por elección. Claro, es importantísimo eso ahorita. Me parece típica y muy ad hoc en este momento esta publicación que podemos ver en redes sociales, que también me la recuerdo yo en esta parte de podría estar en un corporativo. Yo lo pienso cañón justo por el tema, particularmente de mis hijas, creo que son como mi pretexto de pensar por qué sufriría yo mucho siendo empleada así fija de una empresa, pero honestamente creo que también mucho tiene que ver con personalidad y con autogestión y demás. Pero es esta parte de, a ver, la vida es difícil, escoge tu difícil, ¿no? Y es un poco el tener sobrepeso es difícil, estar atlético es difícil, ¿no? Tener pareja es difícil, estar soltero es difícil, emprender es difícil o ser autoempleado y ser un colaborador también lo es. Entonces es un poco como, a mí me gusta mucho la metáfora que les planteo en el curso de proyecto de vida, de que hay personas que tenemos más perfil de soldado y hay personas que tenemos más perfil de general, ¿no? Y entonces hay veces que, por supuesto, cuando emprendes tienes que ser ambos, ¿no? Pero tienes que tener una gran garra de general para asumir que, pues, al principio, quien va a dar las decisiones, quien va a dar los seguimientos, quien se va a comprometer de arrajarse a su pueblo es uno con uno mismo, ¿no? Por supuesto, si ya empiezas teniendo algún empleado o alguien que dependa de ti en esto, todavía resulta mucho más comprometedor, pero al final de cuentas es eso. Y si no es tu perfil emprender, yo no quiero ser limitativa en esta parte de que no tienes madera para emprender, pero si somos honestos, yo no tengo madera para pelear en la UFC y estoy súper tranquila con ello y no me lo pregunto todas las tardes. Entonces creo que también es muy honesto y muy humilde pensar, ¿tengo materia de qué tipo? Porque también puedo ser una especie probablemente semánticamente o técnicamente lo voy a decir mal, pero creo que se va a entender, ¿no? ¿Cómo puedo emprender vendiendo X cosas de catálogo de esto y del otro? ¿Por qué? Porque soy una autoempleada, porque yo me invento mis cosas, mis seguimientos y tal, pero no estoy requiriendo desde la creación del producto. O sea, estar en una cuestión que crea el producto, que mejora los sistemas, que atraviesa temas de logística, de manufactura, entonces es todo otro perfil. Entonces creo que también hacernos un poquito cargo de eso y como dices en esta parte de hacerme responsable de ello y que cada vez que se ponga un poco más difícil decir, no está más fácil allá afuera. O sea, mucha gente quiere emprender porque dice, está más fácil que ser Godín. En unas cosas sí, en otras cosas definitivamente no, ¿no? Entonces no es con ese anhelo romántico como de cuando el matrimonio de afuera se ve más bonito que el tuyo. Sí, güey, a huevo, vete a ver cómo se, no, velos a ver un día que no estén acompañados y pues es otra cosa, ¿no? Entonces creo que dices algo bien importante en esto de sigue siendo difícil, sigue generando un reto, requiere de un perfil, requiere de diligencia y de mucha resiliencia y pues de un compromiso con la marca porque es esto de funcionó o no funcionó. ¿Cuáles son nuestros indicadores de que funcione? Si tú dices, hay una relación de pareja no funcionó porque terminaron en un año, pues tal vez funcionó por un año hasta que te dejó el aprendizaje y listo. Entonces, pero obviamente con un negocio que implica lana, pues puede llegar a ser más difícil, ¿no? De dejar ir esa parte. Sí, o sea, el tema es, yo creo que la congruencia, y eso es lo Mm, más complicado. ¿Por qué haces las cosas y para qué haces las cosas? Y que tu actuar y pensar
estén sincronizados. mm, Eh, y el emprender es eso, ¿no? Hay gente que emprende por dinero y me parece que es la razón más equivocada por la cual alguien puede emprender. Hay muchas maneras de generar dinero y no necesariamente montando una empresa. Mucha gente por propósito, ¿no? Tuvo alguna situación particular, familiar, personal que la tocó y entonces a partir de ahí quiere generar este impacto en el mundo y decir, yo voy a generar bolsas biodegradables porque estoy muy impactada con el tema del calentamiento global, ¿no? Y mm, entonces lo mueve mucho ese propósito. Y hay quien, pues un tema de querer tener una visión distinta del mundo, que en mi caso es ese, ¿no? O sea, a mí el hecho de construir cosas y de imaginar que podemos transformar una industria, que podemos dejar un legado en cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen las cosas hoy, eso es a mí lo que me mueve. Entonces es entender por qué lo haces. mm, Porque en el camino del emprendimiento, yo siempre digo, la mayor tentación es vender. mm, Es la mayor tentación, porque terminas muchas veces prostituyendo tu producto, tu servicio, tu propuesta de valor por vender, ¿no? mm, Y porque, claro, está esta coyuntura donde dices, bueno, necesito generar ingresos para poder alcanzar las metas, para poder cubrir los gastos, pero en realidad yo no me dedico a eso. ¿Y cómo le digo a este cliente que no cuando es una venta? Y mm, eso requiere mucha congruencia. mm, ¿Por qué estamos haciendo esto? mm, Y entonces en todas las decisiones que tomes tú y el equipo, y que el equipo también tenga muy claro el por qué estamos haciendo las cosas, les da la directriz. Esto suma a la propuesta de valor, esto suma al propósito y a la visión que tenemos como compañía. Y si no suma, entonces es más fácil descartar. Nosotros que hacemos, por ejemplo, producto tecnológico, que salen miles de tareas para poder mejorar el producto, ¿cómo las priorizas? mm, ¿No? ¿A cuál le das más importancia? ¿Cuál quitas? ¿Cuál sumas? Pareciera que todo es importante. Va relacionado con esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cuáles son esos KPIs? ¿Cuáles son esos indicadores? Y entonces, ¿qué le pega? Y aprender a decir que no. mm, Aprender a decir que no es, yo creo que de las cosas más difíciles, sobre todo si tienes un driver comercial, como el mm, mío, o si tienes un driver, dicen, fíjate, hay una frase de un libro que dice que la mayor fortaleza del CEO es la mayor debilidad de la compañía mm, muy oportuno. porque al ser tú, y sí, o sea, yo podría decir, yo soy una persona con un driver sumamente comercial y hoy mi empresa carece de un equipo comercial, ¿no? Mm, Entonces, dicen, lo primero que tendrías que hacer es contratar a alguien que sea mejor que tú, mm, para que tú te puedas dedicar a hacer otras cosas. claro. Eh, Sí, porque si no, tu y, ojo naturalmente se va a sesgar a querer resolver los temas de eso y echas a la maca al resto de la gente porque pues al cabo que Catri ahorita va a ver el tema de la venta y listo, ¿no? Sí, pero puede ser en producto, ¿no? Que te Claro. recaigas mucho en producto porque tu perfil O es muy de financiero. producto exacto. Entonces, por eso la parte del equipo, por eso la parte de tener mentores, coaches, o sea, gente externa que te ayude, es muy importante porque si no, pues terminamos haciendo un Frankenstein de la empresa. Y siempre Claro. digo, ¿no? O sea, este arbolito de Navidad que es todo y nada, o estas tienditas que son tiendita, farmacia, café, internet, impresiones y vende Y pan spa. de muerto. Sí, claro. Exacto. Sí. Y es parte de por qué entonces las empresas se van muriendo, porque no tienen algo que los distinga, porque no hay un diferenciador, porque no hay una propuesta de valor, porque no hay una visión clara. Entonces, esa parte de congruencia y va en todo. Y luego la congruencia en el actuar, que ya son los valores de la empresa, ¿no? O sea, Ujú, esta parte como que suena romántica, ¿no? De honestidad, integridad, y que los puedes poner ahí en una pared y están enmarcados, pero tú eres el que marca cómo se vive en la compañía. Y si tú eres claro. una persona puntual, pues entonces la empresa, la puntualidad es un valor importante. Si tú eres una persona íntegra, si tú eres una persona justa, si tú eres una persona honesta, y parece que no, pero en realidad la cultura de una empresa es reflejo del líder. Totalmente. Y eso también creo que es sumamente agobiante, por lo Ujú, menos para mí así ha sido, ¿no? O sea, decir, claro. está cañón que mi empresa dependa tanto de mí, de mi estado de ánimo, de mi manera de pensar.
Y entonces eso conlleva mucha responsabilidad en Depresión, cómo me claro. aseguro de ser una persona íntegra, de ser una persona buena, de ser una persona responsable, porque parece que no, pero si yo no soy disciplinada, eso se refleja en mi Claro. compañía. Si yo, o sea, cualquier cosita que tú digas, ay, pero nadie me está viendo aquí en mi cuarto, nadie vio que yo dejé esto tirado, es que eso se refleja en algo que haces dentro de la compañía. Entonces, para mí también emprender te saca de tu zona de confort constantemente. O sea, Sí, yo creo que ningún trabajo, maestría, diplomado me podría enseñar lo que yo he aprendido emprendiendo, claro. Bueno. ¿no? O sea, estos años perro que le llaman, sí, porque es uno, pero como pasas por tantas áreas y lo vives de manera tan intensa, también aprendes mucho. Claro. Y es eso, o sea, que el que quiera emprender sepa que su día tiene más de 24 horas Ujú. de alguna manera, porque haces mucho más de lo que típicamente harías en un trabajo normal. Decía el conocido para ambas, David Barrón, ¿no? Decía que no es lo mismo la maestría en mordidas de perro a que te muerda el perro. Entonces, me parece bellísima la frase, súper oportuna. Y creo que totalmente, ¿no? Va por ahí. Creo que ese es como los grandes retos de las empresas, ¿no? Al principio son idénticos a ti, incluso hay un libro buenísimo si alguien está en este camino o quiere recalcular la ruta y demás, que se llama Empieza por el por qué, me parece que es la traducción, que es Start with Why en inglés, de Simon Sinek. Y él hace como algunas preguntas y cuestionamientos para llegar justo a toda esta parte de la filosofía corporativa. Y lo hermoso es que siempre son un reflejo del dueño y obviamente si la empresa es súper ruda, pues seguramente el dueño es súper rudo, ¿no? Y si la empresa es súper llena de, pienso en un destroyer, por ejemplo, pues seguramente ya entrabas a casa de Amparito y era todo una cuestión totalmente colorida y eclesiástica y, ¿no? O sea, va, a final de cuentas trae esa huella. Lo interesante es que si esta empresa logra pasar los años, si crece, si se hace empresa, si hay empleados y todo, pues cuanto más crece, también la cultura se va perdiendo. O sea, ya no es un reflejo directo porque ya tiene cierto impacto. Entonces ahora es no solo la cultura que vamos a decir que por default estoy imprimiendo en la empresa, sino ahora la cultura que se está tergiversando de que dice mi mamá que y entonces ya cambió un poco lo que la mamá quería decir. Y entonces al rato es cómo fomento esta parte de cultura con los empleados y demás que tiene un nuevo reto. Si empezamos con todo esto que decíamos ahorita, Kat, yo soy una fiel testiga de ti, de tu esfuerzo. Hay una parte, sin duda alguna, muy presionante, muy abrumadora de sostener esto, pero también creo que esto está cero peleado con la soberbia. Y así te veo yo, como un ejemplo de una persona altísimamente exigente, disciplinada, comprometida. Sin embargo, no te veo de ninguna manera peleada con decir no es cierto o no me equivoco. Es como este gran reto de quiero evitar equivocarme lo más posible, pero en cuanto me equivoco, alzo la mano y aviso me equivoqué y soy de las primeras. Me gustaría que platicáramos de eso antes de ir como a la última parte que tiene que ver con el cómo me autoterapeo, que por favor eso te lo voy a pedir a ti, cuando estoy emprendiendo, tal vez antes, durante y ya para sostener. Te escuchamos. Mira, no sé si es por mi síndrome del impostor, te voy a ser súper sincera, porque, a ver, yo siempre, y aquí en mi parte religiosa, siempre le he dicho a Dios, no dejes que me la crea, ¿no? Es muy fácil perder el piso siendo emprendedor cuando te va bien, ¿no? O sea, porque, oye, pues eres portada de Forbes, eres portada de Expansión, sales en la tele, sales en la radio, el premio, o sea, y de repente sí pareces como hasta rockstar, ¿no? Y Ujú, wow, y felicidades, y qué increíble. Y todo el mundo, y el ecosistema y afuera, todo el mundo te dice, wow, felicidades, eres una chingona, eres una chingona, eres una chingona. Y una parte de mí dice, sí soy, o sea, neta, sí soy, o sea, ¿tú crees que sí soy? Yo estoy aquí tratando de ordenar todo y tratando de sacar esto adelante y estoy viendo el gran camino de todo lo que me falta, entonces no sé si soy. Entonces, una, no sé si mi humildad es genuina o es por mi síndrome del impostor, siendo muy honesta, ok. pero la realidad es que gran motor de mi día a día son mis empleados. Mm, Para mí mis empleados sí es un compromiso muy fuerte que tengo en que una persona que decidió dejar lo que estaba haciendo por sumarse a mi proyecto, ujú, que apostó por mi proyecto, que confió en mí,
para mí eso trae muchísima responsabilidad. Claro. Y entonces creo que somos personas, ¿no? Y yo digo, y luego estas estadísticas, ¿no? Donde hay tanta gente infeliz trabajando, este, y yo no quiero eso, ¿no? Entonces como que sí me preocupo de una manera muy genuina por decir, ¿cómo me encargo de que mi gente sea feliz trabajando en mi proyecto? Que Mm, se sienta valorada, que se sienta escuchada, que se sienta motivada, inspirada, bien remunerada, y entonces creo que en eso está generar un ambiente de confianza y yo, a ver, soy súper enérgica y directa y controladora y a veces hablo súper fuerte y directo con el equipo, pero también me he mostrado muy vulnerable con ellos, ¿no? Y mm, también he tenido estos momentos de decir, estoy construyendo esto con ustedes, o sea, estamos construyendo mm, esto, no estoy, o sea, este mm, es nuestro sueño y subirlos. Y en esta parte de yo también me equivoco, yo no soy perfecta, yo no tengo todas las respuestas. Esto es lo que yo creo en este momento que debemos de hacer, pero quizá cambié de opinión y quizá cambié de ruta al día siguiente, y que ellos se sientan con esa misma libertad de poder cambiar de ruta o de decisión. mm, Creo que es más bien por fomentar como un ambiente cómodo, donde quieras venir a trabajar, donde te sientas cómodo y digas, hay equipo, hay gente que me ayuda, hay gente que me escucha. Creo que va por ese lado y mm, que yo de verdad creo que siempre voy a tener algo que aprender mm, y que si se me olvida, entonces me va a ganar la soberbia, ¿no? Entonces como claro. que trato todo el tiempo de estar como con pies en la tierra y decir, soy exitosa comparado con qué. Mm, ¿No? O ya, sea, porque siempre hay un nivel más y siempre hay mucho más. Y también en este nivel de autoexigencia, sí, claro, o sea, reconocer, porque también es parte de el reconocer que has hecho, pero como que no dejarte engañar. ujú, Y a mí eso, ¿no? O sea, como siempre trato de tener como los pies bien en la tierra y decir, eh, pues muchas gracias, pero en realidad lo disfruto. Hago claro. esto porque lo disfruto. Y entonces, y creo que eso también ahora se nota más, ¿no? Cuando la gente me dice es que se te nota la pasión, se te nota la energía, se te notan las ganas, Ujú, de querer transformar ahora la industria automotriz, ya es diferente a eres una chingona, claro. ¿no? Sí, Me gusta solo, más ese solo por el speech. logro, sino también por el propósito, por la energía que transmites. Y creo yo que a mí la palabra humildad me enloquece en general, me gustan mucho las etimologías. Y humildad viene de humus, y humus es tierra y es estar parado en la tierra. Entonces, si lo ves desde una cuestión social, cuando dicen que la gente más humilde, pues normalmente es la gente del campo, ¿no? Y la que está más cerca de toda esta parte de tierra. Y si estás hablándolo desde una virtud, ¿no? Pues estamos hablando de estar parado en la tierra. Y estar parado en la tierra no es ni me tiro al drama diciendo que soy la peor, pero tampoco me dejo flotar. Y hace tiempo leí un libro, honestamente no recuerdo en cuál fue, en donde venía una parte del síndrome del impostor y el síndrome del quarterback, ¿no? El quarterback como este jugador importante en el fútbol americano, y ponían dos factores, que era confianza y capacidad, ¿no? Que tanta confianza tengo en lo que yo hago como saber que me va que me puede salir desde esta parte más emocional y la capacidad que es tener la tangibilidad de que realmente puedo hacerlo, ya lo he hecho y lo confirmo. Lo interesante es que en el síndrome del impostor tenemos más capacidad que confianza, tenemos menos confianza, más capacidad. En el síndrome del quarterback tenemos más confianza y menos capacidad, ¿no? Entonces, esta actitud de Belinda de ganando como siempre y todo este show así como muy acá de vendedor o lo que sea. Y me pareció bien interesante porque después de marcarlo, yo creo que socialmente es muy tendiente el decir, híjole, qué mal el síndrome del impostor y tal vez escuchando esta descripción, híjole, qué ganas de tener síndrome del quarterback cuando yo no tengo esto, ¿no? Yo creo que ambos, como absolutamente todo en la vida, tienen sus momentos donde ayudan y donde no. Tú nos acabas de dar una respuesta súper honesta y bien rica y gracias por eso, de cómo parte de tu humildad es tener esta parte de síndrome del impostor. Y creo yo que una gran ventaja de tener síndrome del impostor es que difícilmente me doy por hecho, difícilmente me sobreconfío, porque como dudo, entonces anticipo que si me dice que voy a hacer una hora la junta con mis inversionistas, me voy con una hora y media, no voy a hacerla de malas porque me da miedito, ¿no? Si me preguntan tales números, tal, no es como tal vez pensar, yo digo, en dos o tres escenarios de qué puede salir mal y me anticipo, pero también es como un tema de autorregulación y de autogobierno bien importante el decir, después de resolver
tres o cinco asuntos que me parezcan arriesgados, luego me entrego a las manos del universo, Dios y los astros para ver qué pasa, porque si no, obviamente se puede volver una ansiedad de querer prevenir todo y no lograrlo. Mientras que en el lado del síndrome del quarterback, creo yo que puede tener una parte muy interesante. Me imagino perfiles tipo RP de antro, me imagino como esta parte de managers de artistas, esta parte de blofear, comerciales, lo que sea, sí, claro. Pero cuando no tienes la capacidad, hay cosas que no van a ser cuestión ni de confianza ni de un salto de fe. O sea, si tú vendes más volantes de los que tiene hoy la industria, vas a poner tu cara, ¿no? De, perdón, se me pasó la mano. Y así pasa con muchas cosas. Entonces, creo yo que nunca es romantizar el por dónde está para la cosa, sino yo me llevaría de tarea a quienes nos escuchan. Si estoy planteando esto, y no solo para emprendedores, también si quieres tener un nuevo puesto en, en la empresa en donde estás y tal, hacer una especie de autodiagnóstico en qué tan capaz me siento, qué tan confiado me siento, qué tan capaz se puede resolver con más práctica, con más estudio, con más asesoría y tal vez te puedes sentir más capaz. Y qué tan confiado, pues muchas veces tiene que ver esencialmente con autoestima e historia de vida. Entonces, pues ahí es donde entra ya más lo psicológico. Sí, o sea, creo que es un tema situacional, ¿no? Como el liderazgo situacional. Hay momentos en que tienes que sacar al coreback 200% Sí. y decir, no sé de dónde salió eso que acabo de vender, pero ya lo vendí, ya cerré el deal, ya cerré el Sí. trato, ya los convencí. Y es un tema más situacional, pero también diría que, y a mí algo que me ha ayudado es piensa en todo lo que has superado. O sea, Ujú, en este sí. momento de tu vida, todas las cosas que has superado, porque seguramente habrá más de una, problemas, dificultades, etcétera. Y en ese momento creías que no, ¿no? En ese momento te sentías agobiado, te sentías estresado, sentías que el mundo a lo mejor se te iba a acabar. Y hoy ves hacia atrás y eres una versión más fuerte. Tener esa confianza en ti es fundamental como emprendedor. Ujú, O sea, pase lo que pase, vas a poderlo resolver. Y volviendo al principio de que nunca estamos listos, ujú, aprendes así, ¿no? O sea, aprendiste a andar en bicicleta cayéndote, aprendiste a caminar cayéndote, etcétera. Si hay una situación compleja, si alguien te roba un día o quedas mal con un pedido o lo que sea que te puedas imaginar, el embarque no llegó, lo que sea, va a salir mal, pero vas a aprender y lo vas a resolver y no te va a volver a pasar. ujú, Entonces, como mirar hacia atrás y decir, recuerda todos estos momentos ujú. para que tengas esa confianza en ti, en tu capacidad de resolver. No Claro. necesariamente vas a saber resolver un problema aduanal si es la primera vez que te enfrentas a un tema de aduanas, pero sí tu cerebro y tu mente y tu cuerpo y tu todo tienen la capacidad de resolver. A lo mejor conseguirás al asesor, el recurso, etcétera. Ujú, Eso a mí me ha ayudado muchísimo a decir, bueno, a ver, sea lo que sea, lo vamos a poder enfrentar, Catria. Sea lo que sea, lo vamos a poder resolver. Sea lo que sea, lo vamos a sacar adelante, como hemos sacado adelante muchas otras cosas, porque sí también a veces estás navegando en una incertidumbre total, ujú, eh, y como que poder confiar en algo y ese algo eres tú. ujú. Ese algo eres tú. Ay, qué bonito lo dices. Sí, y creo que es una forma justo de autoterapearnos cuando estamos alcanzando a sentir este tema de síndrome del impostor. Y pues no dejar de lado que los asuntos dolorosos se registran en la mente con mucho mayor firmeza y profundidad que los asuntos gozosos. Entonces, si cuando tenemos un logro lo pasamos así como por encimita y seguimos a la siguiente actividad como de, perfecto, vendimos, ¿qué más hay? Y no registro en mi cuerpo el vendimos, se está logrando, se está materializando y tal, mi cuerpo no lo va a registrar porque al final de cuentas tiene una mayor tendencia a guardar lo doloroso para evitarme el dolor, para evitarme la muerte y porque el cavernícola interno no deja de estar actuando a favor de nuestra supervivencia. Entonces, hacer estos registros de lo que es más gozoso es mucho más sutil en nuestra mente y por eso requiere de una mayor atención. Entonces, creo yo que no nos peleemos con la idea de mejorar, crecer, evolucionar, exigirnos, disciplinarnos, toda esta parte que tiene que ver como con los límites y la firmeza, no tiene nada que ver con no celebrar el camino, no gozar los momentos, no abrazar, no llorar, toda esta parte emocional que a final de cuentas si no se integran, eventualmente es lo que van a terminar desintegrándonos a nosotros y sin duda nuestro proyecto. Como idea final, Kat, ¿qué nos dirías? Ay, ¿qué les diría? Este,
Yo me quedo con este tema de que es una Ujú. elección de vida, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo de las mamás, que seguramente hay días en que dicen en qué momento, ¿no? O sea, que lloran de la frustración, Claro. de lo frustrante, estresante, cansado y agobiante que puede ser. Como emprendedor también hay días en que en verdad sí dices, no más, pero, pero es un camino y es una elección de vida. Ujú, Sí que se hagan de una red de apoyo. ujú, Creo de verdad que de las cosas en las que más les pido yo a mis alumnos que inviertan es en su salud mental, ujú, como emprendedores, porque si tú estás bien, tu mente está bien, vas a tener mayor claridad para tomar decisiones ujú, y la empresa necesita que estés bien y que tú eres el activo más importante. ujú, Eres el activo más importante de la empresa. Muchas veces nos ponemos en segundo plano, yo como después, yo voy después, yo descanso después, yo vacaciono después, todo después. Ese después a veces no llega porque hay un burnout y la empresa te necesita. Te claro. necesitamos fuerte, te necesitamos con energía, sano, ¿no? No con Ujú. gripa, no con colitis, no con cortisol hasta el cielo. Claro, Eh, y cuando entiendes eso, creo que te empiezas a priorizar no por soberbia, no por flojera, sino por estrategia. claro. Entendiendo que a la medida que tú estés bien, la empresa va a estar bien. Ujú, Y creo que es eso. A mí me tomó mucho entenderlo. Nunca es tarde, ¿no? ujú, ujú. Y eso también se refleja en la cultura de la empresa y en qué cosas Claro, tienes que hacer para que eso pueda pasar. Porque si yo me quiero ir de vacaciones, pues tiene que haber un sistema, ¿no? claro. Entonces una cosa te lleva a la otra. Ujú, ujú. Ah, qué bonito lo dices y sí, coincido con esta parte. Ya la priorización, más allá de un romanticismo, la priorización de uno, de su salud en todos los sentidos, más allá de un tema de moda, de wellness, de Instagram, de lo que sea, y me da igual si lo publicas o no, eso no importa. Creo que es un tema estratégico. O sea, quieres durar más y quieres durar mejor y quieres que te duela menos en el camino y a los de tu alrededor, cuídate, no, cuídate. Y muchas veces es sacrificar, que bueno, ya será tema de otro día, ¿no? La comodidad en el corto plazo por miras a que en el largo plazo haga sentido, ¿no? Porque en el corto plazo, pues, no tomo vacaciones y no como y no hago y me duermo tarde y tal, pero ¿cuánto puede durar? O sea, genuinamente, ¿cuánto puede durar hasta que no me queme? Y pues una vez quemado ya, salir de ahí es mucho más complejo. Es un maratón, no es un sprint. Hay que Mm, recordar eso. Es un maratón, no es un sprint. Y eso es, yo necesito garantizar que vamos a durar toda la carrera, claro, y tus empleados también. Entonces claro, necesitamos garantizar, porque vamos para mucho rato, no vamos para un claro. ratito, Sí, sí, sí. y que sea sostenible en el tiempo. Y es eso, pensar en esa visión de largo plazo. Ujú, sí, sí, Ujú. más un tema de cadencia, más un tema de persistencia que de velocidad y de arranque, ¿no? Ay, Sí. Kat, qué bonito escucharte, te agradezco mucho el espacio. No, gracias a ti. Oye, ¿tienes tus redes en donde publicas muchas cosas de emprendimiento? Catria Ove Chica en Instagram, Catria Oviedo en LinkedIn y ahí estoy compartiendo material sobre emprendimiento. Maravilloso. Gracias por tu tiempo, gracias a todos por escucharnos. Si crees que le puede servir esta información a cualquier persona, por favor, ayúdanos a compartirla y nos vemos dentro de 2 semanas para el siguiente episodio.